mucha gente lo hace, la gran mayoría de la gente lo hace a personas equivocadas, ¿verdad? Y a lugares equivocados. Es por eso que la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Cuando llegamos nosotros a la sierra con los indígenas, ellos tenían sus dioses, adoraban al venado, adoraban al maíz, adoraban al aire, al sol, a la tierra, al fuego, ¿verdad? Le rendían culto. Y uno se sorprendió porque decía, pero ¿quién les enseñó la alabanza? ¿Quién les enseñó la adoración? Y es que si se dan cuenta ustedes, en la Biblia dice que el enemigo, el chamuco, ¿verdad?, era el director de la alabanza en el cielo. Entonces él reclama la alabanza para él. Y cuando la gente, según eso, viene la alabanza y viene la adoración aquí en el mundo a deidades que no es de Dios, ¿verdad?, que no son de Dios, se la rinden el tributo y la alabanza al diablo, al enemigo, ¿verdad? Por eso la música conmueve hasta las entrañas también, ¿verdad? Porque es parte del servicio al otro, ¿verdad? Pero la alabanza debe ser dirigida a Dios y la adoración también para con Él, ¿verdad? Bien, vamos a ver algunos puntos de vista. Dice, la alabanza y la adoración son uno de los temas más importantes de la Biblia. Bien, vamos rápido. Nuestra adoración al Señor, dice, siempre debe estar basada en la dignidad y soberanía de Dios y no en lo que Él puede hacer por o para nosotros, ¿verdad? Y es que el creyente debe adorar a Dios por lo que Dios es, ¿verdad? A Dios le adoramos por su grandeza, por su hermosura, por todo lo que Él es, ¿verdad? No solamente por lo que Él hace, pero primeramente es por lo que Él es. Cuando conocemos la grandeza de Dios y por la hermosura de Dios, ¿verdad?, la alabanza brota automáticamente de nuestro corazón. Y dependiendo del grado dependiendo del concepto que tengamos de Dios y del grado de conocimiento que tengamos acerca de Él, depende el tipo de alabanza que le vamos a dar. Por ejemplo, una alabanza fría, una alabanza mediocre, es que es el concepto que tenemos de Dios, ¿verdad? Aunque Dios es grande, sabemos, pero es que no solamente el concepto, sino el conocimiento que tenemos acerca de Él, ¿verdad? Entonces, cuando uno conoce más a Dios, entre más le conoce, la alabanza fluye más fuerte, la adoración es más fuerte todavía, porque uno le rinde tributo y adoración total, ¿verdad?, completa para Él. Bien, dice, ¿por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué la alabanza, verdad? ¿Por qué Dios nos pide que le alabemos? Bien, vamos a ver algunos puntos. El primero, la palabra de Dios lo ordena, es el primer punto, ¿verdad? Y ahí está la base bíblica. ¿Por qué ordena la palabra de Dios la alabanza para Dios? Por muchas razones. Primeramente, porque Dios es digno de alabanza, ¿verdad? Segundo, porque cuando usted y yo adoramos a Dios, algo sucede en nuestra vida. Entramos a su presencia y ahí nuestras enfermedades emocionales, físicas, espirituales son sanadas. Ahí las ataduras se rompen. Ahí muchas ligaduras que traemos arrastrando por generaciones se rompen a través de la alabanza. Por eso dice un salmo, dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y cuando viene una alabanza real y profunda de nuestro corazón para con Dios, es ahí donde ese tipo de ataduras, de maldiciones, de problemas emocionales, ahí son sanados en el nombre de Jesús. Porque cuando uno entra en alabanza plena para Dios y en adoración completa para con Él, su presencia comienza a entrar a nuestro corazón, ¿verdad? Y entra a lo más profundo de nuestra vida. Es por eso que la palabra dice que la palabra de Dios entra hasta partir el alma. Y dice la Biblia que se va hasta los huesos y hasta los tuétanos. Y hace tiempo escudriñaba la Biblia y le preguntaba a Dios que por qué dice su palabra que hasta los tuétanos. Y Dios le mostraba que hasta allá se va el pecado o las consecuencias del pecado, ¿verdad? Hasta los tuétanos se va. Pero también hasta allá va la presencia de Dios y lo sana. Y eso hace la alabanza para con Dios. Bien, hay una diferencia muy grande en la alabanza y en la adoración. La alabanza es reconocer a alguien, ¿verdad? La adoración es el respeto, es el tributo que le damos a Dios, ¿verdad? Y la alabanza y la adoración van completos, van unidos. Por eso que en la iglesia empezamos con alabanza, ¿verdad? Para alabar a Dios, reconociendo su grandeza, reconociendo su belleza, ¿verdad? Pero luego terminamos con adoración, ¿verdad? Entregando nuestro corazón a Él, honrándolo totalmente, ¿verdad? La alabanza sí es movimiento. La palabra dice que debe de hacerse con címbalos resonantes, con címbalos de música, ¿verdad? Con gritos también, con júbilo, dice la palabra, con aplausos, con brincos, con danza, dice la palabra. Esa es la alabanza, ¿verdad? Pero la adoración es diferente. Es cuando uno doblega su corazón ante Él, ¿verdad? Es cuando uno dobla su rodilla, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y doblega su alma ante su presencia y cae en una plena adoración para con Él, ¿verdad? La adoración tiene que ver con levantar las manos en señal de rendición, ¿verdad? A veces con doblar su rodilla en señal de entrega, de consagración. A veces simplemente dejarse llevar por el Espíritu Santo en plena adoración, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bien, vamos a ver por qué debemos adorar a Dios. Primeramente porque su palabra lo ordena. Dice, porque Dios es digno de ser en gran manera alabado. Eso dice Apocalipsis y los Salmos, ¿verdad? Dice, porque es el medio por el cual Dios ha ordenado que entremos a su presencia. Y por eso su palabra dice que entremos a su presencia con acción de gracias.
Y fíjese lo importante de la alabanza, ¿verdad? Y la adoración para con Dios. La alabanza y la adoración no necesariamente tiene que ser música. A veces pensamos que sí, ¿verdad? Pero la alabanza y la adoración a Dios son expresiones de cánticos, expresiones de palabras, esas expresiones en obediencia para con Él, ¿verdad? Eso es la alabanza y la adoración para con Dios. Es cuando, por ejemplo, usted ora a Dios y le dice: Señor, yo te adoro, Señor, por tu grandeza, te adoro por todo lo que tú eres, Señor, te doy gracias por esto, por aquello. Y uno comienza a alabar a Dios a través de la oración y termina a veces cantando o no cantando, pero expresa uno su alabanza para con Dios. Porque la palabra dice que es el medio que Dios ha ordenado para que entremos a su presencia. Pues es el medio, fíjese. Es el medio porque es cuando uno se rinde totalmente a Dios y es cuando le damos libertad al bendito Espíritu Santo para que nos llene completamente y fluya en nuestro corazón. La alabanza viene de arriba, o sea, la unción para alabar a Dios viene de arriba, toca nuestra vida y se devuelve hacia arriba. Esos son cánticos de alabanza, ¿eh?, que glorifican a Dios. Si usted ve la Biblia en el libro de Apocalipsis, dice la palabra que eso es la alabanza, ¿verdad? Dice la palabra que el pueblo alababa a Dios y se escuchaban grandes voces y grandes truenos en el cielo, ¿verdad? Eso es algo quizás simbólico, ¿verdad? Pero cuando usted y yo adoramos a Dios, hacemos posible sus bendiciones sobre nuestra vida. No nos damos cuenta, ¿verdad? Pero la alabanza y la adoración a Dios preparan nuestra vida no solamente para una comunión con Dios, sino para la bendición para con Él. A veces tenemos problemas, ¿verdad? Y a veces condicionamos a Dios. Y a veces únicamente queremos que Dios nos bendiga, queremos que alguien ore por nosotros y que toque nuestro corazón y que supla nuestras necesidades. Pero a veces no está ahí la respuesta. La respuesta está cuando doblegamos o doblamos nuestro corazón ante su presencia. Cuando nos rendimos plenamente y le decimos: Señor, yo te adoro, Señor. No por lo que tú eres, no tanto por lo que me das. Yo tengo necesidad, pero mi necesidad más grande eres tú, Señor. Yo te necesito a ti. Cuando nos enfocamos en Dios en medio de la alabanza y de la adoración, es cuando Dios se hace cargo de las necesidades nuestras. Es cuando automáticamente su presencia nos llena, su presencia nos capacita, su presencia nos unge. Y es cuando las ataduras se rompen y las cadenas las ataduras o lo que sea que tenía atada nuestra bendición se rompen en nombre de Jesús y viene la bendición sobre nuestra vida y nos alcanza. En medio de la alabanza y de la adoración es cuando ganamos grandes victorias por la siguiente manera. Mire, cuando entramos en una alabanza plena para Dios, en oración, en la iglesia o en grupo o individualmente, le damos a Dios los derechos de nuestras vidas. Es cuando Dios toma el control total de nuestra vida y es cuando los problemas se solucionan. Por ejemplo, si vemos al pueblo de Judá, dice la palabra que en una ocasión venían pues muchos pueblos en contra de ellos. Los agarraron, no estaban preparados, descuidados casi, ¿verdad? Y vino una persona con el chisme. Le dijeron a Josafat: contra ti vienen aquellos y aquellos y aquellos pueblos y te van a esperar donde ya sabes. Y no, hombre, pero vea lo que hizo el pueblo de Judá. Comenzaron a alabar a Dios. Primeramente ayunaron, ¿verdad? Buscaron su rostro. Luego se juntó todo el pueblo y adoraron a Dios. Y dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre una persona y Dios les dijo: no hay para qué peleen ustedes, yo voy a pelear por ustedes. Estad quietos y vean la salvación de Dios. Pero vea lo que primero hizo el pueblo: buscó a Dios y lo adoró. A veces tenemos grandes problemas, grandes necesidades, y por más que pataleemos, ¿verdad?, que gritemos, que nos desesperemos, que nos deprimamos ahí desesperadamente, ¿verdad?, no se soluciona el problema, pero se soluciona cuando comenzamos a buscar el rostro de Dios. Y Dios comienza a operar, y nos da el camino, nos da la salida, ¿verdad? Y la palabra dice que el pueblo de Judá se fueron a la batalla, y estando allá en medio de la batalla, antes de llegar a la batalla, el Señor otra vez cayó sobre las personas, y al frente del pueblo de Israel iba el grupo de alabanza, y luego un grupo de intercesores, y todos comenzaron a clamar a Dios, y decían que para siempre es tu misericordia, alabad a Dios porque para siempre es su misericordia. Y el pueblo se fue alabando a Dios. ¿Y sabe qué pasó, verdad? Allá los enemigos solo se confundieron y solo se destruyeron y se mataron. Ya cuando llegó el pueblo de Judá, estaban todos muertos. Y la palabra dice que los saquearon. El pueblo de Judá comenzó a quitarles el oro que tenían. Y tardaron 7 días echando vueltas a sus pueblos y a sus casas para llevarse todo el oro que tenían y todas las piedras preciosas, ¿verdad? Así se ganan, las grandes batallas, las grandes luchas en oración y en adoración para con Dios, ¿verdad? Y estoy hablando bien rápido porque
porque no solamente así hablo, sino porque es tarde, ¿verdad? Vámonos. ¿Por qué? Así, porque es una manera de glorificar a Dios. Otra cosa, otra razón por la cual debemos adorar a Dios es porque damos un buen testimonio a otros de su bondad y de su amor. Fíjese, cuando atravesamos problemas que la gente común y corriente, ¿verdad? Digo común porque todos atravesamos los mismos problemas, ¿verdad? Pero el creyente comienza a adorar a Dios y amarlo con todo el corazón. Y de repente Dios comienza a operar y su problema se soluciona. O de repente ese problema que enfrentaba la gente normal, ¿verdad? Se desespera y se deprime y tiene que estar con antidepresivos, y el creyente no. Y la gente del mundo dice, pero ¿cómo lo hiciste? Yo ante ese problema no lo hubiera hecho, hubiera terminado hospitalizado con tantos problemas que tienes. Yo no hubiera podido. Eso dice la gente del mundo, ¿verdad? Pero el creyente no. La palabra dice, el salmista decía, ¿verdad? Con todo esto dice la palabra, yo me refugiaré en Jehová mi Dios, decía el salmista, ¿verdad? Y el salmista, Dios le dijo al salmista, clama a mí en el día de la angustia, yo te honraré y tú, yo te voy a ayudar, dice, y tú me vas a honrar. Pero que clamemos a Dios en el día de la angustia. Y el clamor también es una parte de adoración, ¿verdad? Entonces, alabamos a Dios por eso, porque damos un buen testimonio de la bondad de Dios a la gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Le marcamos el camino, la solución a su problema, ¿verdad? Bien, vámonos. Beneficios que nos proporciona la alabanza y la adoración a Dios. El primero, la alabanza y la adoración nos ayudan a estar enfocados en Dios y no en nosotros mismos. Esto es muy importante, muchachos, porque cuando estamos enfocados en nosotros mismos, estamos enfocados en el trabajo, enfocados en los negocios, ¿verdad? Enfocados en los problemas nuestros, en los problemas de la familia, en las necesidades de los demás. ¿Y sabe qué? No lo hacemos, no podemos. Tarde o temprano nos vamos a cansar, emocionalmente o físicamente. Pero cuando damos el primer lugar a quien debe tenerlo, que es a Dios, y empezamos el día en alabanza y terminamos el día con la adoración para Dios, eso nos ayuda a vivir una vida efectiva y bendecida de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, la alabanza y la adoración nos ayudan a estar enfocados en Dios y no en nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante eso? Por lo siguiente, muchachos. Porque con nuestras propias fuerzas vamos a luchar mucho. Vamos a ver después el problema demasiado grande. Las circunstancias o los problemas que enfrentamos cada día en la vida los vamos a ver muy grandes, superiores a nosotros mismos. Pero cuando estamos enfocados a Dios en alabanza y en adoración, nuestra visión, nuestra vista espiritual y física va a estar enfocada en Él. Y al estar enfocada en Dios, Dios nos levanta en su espíritu, ¿verdad? Y al levantarnos de su espíritu, vamos a ver los problemas desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista nuestro. Y cuando vemos desde el punto de vista de Dios los problemas, los vemos pequeños, demasiado pequeños. Los vemos que no son tan grandes como pensamos. Son bien grandes cuando los vemos desde nuestro propio punto de vista, ¿verdad? Cuando estamos enfocados en nosotros mismos, cuando estamos enfocados en las circunstancias. Pero pruebe eso. Cuando tenga problemas fuertes, busque a Dios, enfóquese en Él. Sí, ahí está el problema, ahí está la necesidad. Pero si se enfoca en Dios y permite al Espíritu Santo que lo llene, Él le va a dar la fuerza, le va a dar la unción que necesita y le va a dar el poder y los va a vencer en el nombre de Jesús. Bien, vámonos. Dice, cuando alabamos y adoramos al Señor, automáticamente quitamos nuestros ojos de nosotros mismos para enfocarnos en quien es la razón de nuestra alabanza, el único quien es digno de nuestra adoración. Bien, la enfocamos en Dios. Dice, al adorar al Señor Jesucristo, estamos reconociendo su señorío y su derecho de gobernarnos. La alabanza y la adoración nos ayudan a humillarnos delante del Dios Todopoderoso. Bien, esa es la razón por la cual tenemos que estar enfocados en Dios, ¿verdad? Y la alabanza nos da ese beneficio. Segundo beneficio, la alabanza y la adoración son el lenguaje del reino de Dios, son el lenguaje de la fe. Le digo esto por lo siguiente, porque cuando tenemos problemas, el lenguaje de la fe es diferente. El lenguaje de la fe le ayuda a ver o a visualizar el problema y también la solución del problema. Pero la solución del problema no va a estar en sus manos, sino en las manos de Dios. Y la manera de llegar a Dios es reconociendo su señorío y su grandeza y entrar adorándolo y alabándolo. Cuando eso sucede, activamos automáticamente la bendición de Dios sobre nuestra vida y es entonces cuando el problema se soluciona. Problemas por difíciles que parezcan, ¿verdad? Entonces, la alabanza y la adoración son el lenguaje del reino de los cielos. Por eso en el cielo se adora a Dios, se honra a Dios. Hace muchos años los científicos se burlaban de la Biblia, de partes de la Biblia,
Y porque hay un salmo que dice que aún las estrellas te adoran, dice el salmo. Y los científicos decían que cómo era posible que las estrellas adoraran a Dios. Y hablaba de cánticos también en el término hebreo, pero decían que era imposible. Pero hoy en día con la ciencia tan avanzada se dieron cuenta que de todas las estrellas sale un sonido de música bonita, música que no, hombre. Por ejemplo, vaya a YouTube y busque Voces en el Cielo, o busque Voces en el Cielo en Tepic, Nayarit. Nosotros grabamos unas voces allá, pues no había manera de salir, y en eso escuchamos sonidos en el cielo. Y la gente comenzó a asustarse. No, yo levanté las manos, dije, ya nos vamos, para ayudar al Señor, era para brincarle, y no, yo pensé que era el arrebatamiento. Nada, es broma mía. Pero sí levanté las manos, dije, por si ya nos vamos. Y nada, pero se escuchaban en el cielo las voces. Y grabamos, uno de la iglesia grabó, y yo grabé una parte. Pero busque Voces en el Cielo en Tepic, y va a escuchar sonidos. Ese mismo tipo de sonido se escuchó en Guadalajara, en México, en varias partes del país, aquí en Estados Unidos, en varios lugares, en Holanda, en Suecia, en muchos lugares. Y en muchos lugares se escuchó de madrugada. Y fue tan fuerte que las alarmas de los carros se encendieron, porque era mucha la intensidad, ¿verdad? Y era muy palpable, bien real, pero todo venía del cielo. Y se ha escuchado en varias partes del mundo ese tipo de señales. Así que, muchachos, pues ahí se da cuenta, ¿verdad?, que realmente las estrellas adoran a Dios, ¿verdad?, como la palabra dice, ¿verdad? Entonces, es el lenguaje del reino de los cielos, la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración hacen que sea posible el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Hacen que sea posible una comunión íntima entre Dios y nosotros. Y cuando viene esa comunión íntima, es como cuando un río comienza a crecer mucho. Y cuando vienen las crecientes, pues se lleva primeramente todo lo malo, ¿verdad? Está el agua toda turbia. Cuando hay crecientes fuertes, salen árboles ahí, ¿verdad? Animales muertos, se va todo lo malo. Ya cuando pasa la creciente, ya queda el agua bien limpiecita, bien cristalina, casi transparente, porque ya limpió el río, ¿verdad? Es lo mismo en nuestra vida. Cuando usted y yo comenzamos a entrar con Dios en su presencia y adorarlo, y estamos decididos a vivir una vida de comunión íntima con Dios, pues al principio va a salir el mal carácter. De repente, una que otra palabrita, ¿verdad?, que ya ni se acordaba que las tenías guardadas en su corazón, pero ahí están, ¿verdad? De repente la mirada se les va a desviar. Va a haber un hombre como David Gómez y la gente se lo va a quedar viendo, ¿verdad? La gente va a decir, ¿qué tipazo es ese, ¿verdad? Es un alienígena. Algo así dijo, ¿verdad?, de los aparatos, ¿verdad? Y entonces, así al principio, ¿verdad? Pero ya después que entramos a la comunión grande con Dios, fluye la presencia del Espíritu Santo, y es cuando nuestro corazón se santifica, se llena de su presencia. Es cuando nuestra vida agarra una pureza total, ¿verdad? Y es cuando su presencia comienza a fluir a través de nuestras vidas. Y es cuando ya no batallamos. Entramos a la iglesia, está el hermano que dirige la alabanza, y al momento de entrar a la iglesia y está la alabanza y la adoración, no batallamos nada. Levantamos nuestras manos y comenzamos a adorarlo. No nos fijamos qué está haciendo el hermano de un lado o del otro lado o de enfrente. No, hombre, nada más somos tú y yo, Señor, tú y yo nada más. Y entramos en la alabanza y órale. Y es algo bonito, ¿verdad? Es algo precioso, ¿verdad? Y eso se hace inmediatamente cuando ya la comunión con Dios es continua, ¿verdad? Porque Dios ya ha santificado su vida. Lo mismo cuando estás solas. En cuanto estás solas con Dios, se sienta o camina o dobla su rodilla, al momento la presencia del Espíritu Santo comienza a llenarlo. Ya no batalla tanto como antes, ¿verdad? Lo llena, lo satura, y usted comienza a entrar en una adoración para con Dios. No a pedirle, sino a adorarlo simplemente, a adorarlo, porque es su deleite, porque su espíritu se deleita en adorarlo. Y es ahí donde su espíritu, el espíritu suyo, se sensibiliza para con Dios y se da cuenta de que Dios siempre está hablando a su iglesia, de que Dios siempre habla. Y a veces batallamos. Es más fácil pedir consejo, ¿verdad?, que guardar una comunión íntima con Dios. Le digo porque Dios siempre está hablando y no lo escuchamos. Y le decimos, Señor, háblame por lo menos en sueños. Y en el sueño, pues, nos da sueños, y la gente que es insegura, a todos los sueños le quiere encontrar significado. Y le digo porque hace tiempo yo andaba con Jaime, y luego no sé cómo me localizaron. Me habló una persona y le habló a Jaime y le preguntó por mí. Sí, dice, ¿quién anda conmigo? ¿Y quién habla? Si le hablo de Mazatlán, me urge hablar con él, o sea, conmigo. Ya me la pasaron, dije, ¿quién habla? Soy Gloria. Le digo, mucho gusto. ¿Qué se le ofrece? Dice, pastor, tuve un sueño. ¿Y qué tiene? Soñé changos. ¿Y qué tiene? No, pues dice que usted de mala suerte. ¿Y quién le dijo?
Una persona que se dedica en la iglesia a adivinar sueños. Le digo, ¿y qué le cree? Y me dijo que es bien peligroso, que únicamente que una persona bien ungida me puede liberar. Y dije, ¿y qué estaban haciendo los changos? Se reían, pues se burlaban de usted. Y dije, pura mentira, cierra ese capítulo de su vida, no pasa nada. Dice, es que a mi nuera la operan mañana. Y soñar changos, pues a lo mejor algo me está avisando Dios. No le está avisando nada. Son changos. Entonces, pero tenemos que tener una comunión íntima con el Espíritu Santo para que nos demos cuenta de que Dios siempre habla a nuestra vida, de que no es difícil ser guiado por Él, ¿verdad? Entonces, bien, dice, cuando alabamos y adoramos al Señor en voz audible, dándole gracias a Dios por sus promesas, nosotros mismos somos edificados y nuestra fe se fortalece, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios en nuestra alabanza y adoración, ¿verdad? Entonces ahí nuestra vida adquiere más bendición, ¿verdad? Dice, la alabanza y la adoración son fe en acción, porque hemos decidido creerle a Dios, no importando lo que vemos o lo que escuchamos, ¿verdad? Simplemente le adoramos. Bien, otro beneficio, la alabanza y la adoración nos ayudan a mantener nuestra mente concentrada en Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando la alabanza y la adoración son parte de nuestra vida y Dios ha santificado su manera de vivir y su vida espiritual, usted siempre está pensando en Dios. No puede dejar de adorarlo, para nada. Va en el tianguis, Señor, gracias, Señor. Híjole, qué precioso eres, Señor. Pasa lo que pasa, hombre, gloria a Dios. Para todo, ¿verdad? O sea, ya la alabanza y la adoración son parte suya, es parte de su vida. No las puede quitar. Por eso cuando vienen persecuciones en contra de la iglesia cristiana, viene antes una preparación de parte de Dios. Y cuando viene la presión, la gente, no, denle, que te vamos a matar si sigues adorando a Dios. Pues denle, no lo puedo dejar de adorar, porque es parte de nosotros ya, ¿verdad? No lo negamos. Y así que hay que continuar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de alabanza y de adoración a Dios que hacen que siempre estemos enfocados en Él, hacen de la vida del creyente una vida alegre, una vida gozosa, una vida que no le quita el gozo, nada de lo que pueda pasar, ¿verdad? Porque sabe que su gozo no depende de cosas externas, que su júbilo no depende de eso, ¿verdad? También uno conoce y logra comprender que la bendición de nuestra vida no depende de lo que suceda, sino depende de lo que está en la mano de Dios para cada uno de nosotros. Y es ahí donde viene lo que es la soberanía de Dios, cuando la comprendemos y la entendemos, ¿verdad? De que Dios no se guía por circunstancias, de que Dios nada lo agarra por casualidad, que Dios es un Dios sabio, que Él tiene un diseño para nuestra vida, bien estructurado, bien definido, ¿verdad? Que únicamente tenemos que ser obedientes a toda costa, nada más. Y Dios cumple su propósito en nosotros. Pero tenemos que hacer parte de nosotros la adoración y la alabanza para Él. Dice, cuando nuestros pensamientos permanecen firmes en la palabra de Dios, podemos vencer todo dardo de fuego del maligno y Dios nos guarda en completa paz. Eso dice Isaías, ¿verdad? Dice Isaías, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? Pero dice en perfecta paz. Hay gente que no tiene paz perfecta, porque de repente viene un problema y le quita la paz. Dice, la alabanza y la adoración nos ayudan a mantener una relación íntima de amor con nuestro Padre Celestial. Una relación íntima de amor, ¿verdad? Donde el amor de Dios lo conocemos y el amor de Dios nos llena, ¿verdad? Y podemos amar a Dios. Y sabemos que lo amamos por lo que Él es. Dios llevó ese nivel de vida espiritual a Job. Job todo lo tenía, no le faltaba nada. Por eso dijo el chamuco, no, pues así ¿quién? Es fácil. Pero Dios dijo, no, vas a ver. Y lo probó. Y lo probó con un propósito. No por quitarle todo, no por darle gusto al chamuco, ¿verdad? Sino porque Dios tenía un propósito más grande, que Job lo conociera tal y como él era, ¿verdad? Y la palabra dice que cuando pasó la prueba de Job, que según la historia dice que fueron nada más 9 meses, dijo Job, antes de oído te oía, mas ahora mis ojos te ven. Y es que con el correr del tiempo, ¿verdad? Corre uno el peligro de que las bendiciones de Dios, y muchas cosas que sean parte normal de nuestra vida y lo veamos como algo normal y nos enfoquemos nada más en eso y nos desenfoquemos de algo más alto, más grande que es nuestro Dios, ¿verdad? Corre uno el riesgo de perder no el amor de Dios, ¿verdad? Pero sí no tenerlo en ese nivel que debe de estar siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Así que hay que amarlo en todo momento. Dice, Dios anhela tener comunión con su iglesia, la cual somos todos los redimidos con su sangre, porque Jesucristo nos ha amado hasta la muerte. Nosotros le adoramos desde ahora y por la eternidad. Dios nos está llamando a desarrollar una relación íntima de amor con Él en alabanza y en adoración, ¿verdad? Por eso la tsunamita ahí decía, la voz de mi amado, Él viene.
Y decía, mi amado es conocido entre 10,000. Pues no, hombre, ¿verdad? Lo amaba, por eso le llamaba así, ¿verdad? Y todo eso. Vámonos. Dice, Dios nos inunda con lluvia de bendiciones tanto y como nosotros le alabamos. Es otro beneficio de la alabanza. Nos inunda con bendiciones de todo tipo, tanto espirituales como emocionales. Hay mucha gente que está en contra de las emociones. Dice que Dios no es un ser emocional, pero que uno no debe alabar a Dios con las emociones. Pero mire, usted y yo no podemos quitar las emociones de nosotros. Las emociones Dios nos las dio. Cuando Dios comienza a hacer una obra en nuestros corazones, las emociones Él las santifica. Él guarda un equilibrio en nuestras emociones. Y uno se emociona al ver la grandeza de Dios, se emociona, viene la emoción, pero no es una emoción carnal, es una emoción que expresa la gloria de Dios, ¿verdad? Cuando Dios quiere tratar con nuestras emociones, nos mete en problemas, nos hace disfrutar lo arriba y luego abajo, y luego arriba y luego abajo. Le digo porque me ha tocado ver eso en mi vida, ¿verdad? Y ya cuando una vez entendí, dije, Señor, estás tratando con mis emociones, me quieres estabilizar. Y es que hay mucha gente bipolar, bueno, es gente ya enferma, ¿verdad? Que tienen que ser sanados en su área emocional, ¿verdad? Porque desde pequeños fueron heridos, fueron rechazados y se enfermaron en alguna parte de su cerebro, ¿verdad? Y viene mucha inestabilidad. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser estables en las emociones. Y van a ver que, como decía el salmista, él decía, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, aún su carne, sus emociones lo alababan, ¿verdad? A Dios. Sabía adorar a Dios y no se iba con la finta en situaciones de emergencia, ¿verdad? Sabía esperar en Dios. Entonces no podemos quitar las emociones de nuestra vida, para nada. Aún nuestras emociones tienen que estar santificadas y enfocadas y santificadas para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a caminar en fe y no dejarnos guiar por las circunstancias. Vámonos. Dice, conforme a la ley o principio de siembra y de cosecha, vamos a cosechar hasta el 100 por 1 de todo aquello que sembramos en género, lugar y cantidad. Así como sube el agua transformada en vapor y se condensa formando nubes que destilan abundante lluvia sobre los hombres. O sea, así es la alabanza. Usted adora a Dios y alaba a Dios y haga de cuenta que es como el vapor que sube hacia arriba. Y esa alabanza y esa adoración al rato se convierte en lluvia que cae sobre su vida, lluvias de bendiciones. Hay personas o creyentes, ¿verdad? Cristianos que no llevan una vida de adoración para con Dios. Luego vienen problemas en su vida y andan llorando y dicen, bendíceme Señor, ayúdame. Y hasta parecen chivitos, ¿verdad? Siempre el bendíceme, ayúdame, socórreme, respóndeme y puro ¿verdad? Pero no viven una vida de adoración. No, lo que hace posible la bendición de Dios en nuestra vida es esa rendición. Por eso a veces Dios nos lleva a veces en pruebas, no para hacernos un mal. Por eso dice Santiago, ¿verdad? Dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La prueba de la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. O sea, Dios nos quiere llevar a ese nivel de vida espiritual, a una perfección, a una madurez espiritual, con el fin de que no nos falte nada después, ¿verdad? Pero antes de eso viene la prueba y Dios prueba la fe, ¿verdad? Entonces, a veces cuando no nos movemos, Dios nos empuja a probarnos, a probar nuestra fe y a pulir la fe, ¿verdad? Y a templar nuestro carácter y nuestra persona entera, ¿verdad? Y para enseñarnos a adorar, para enseñarnos a depender de Él. Una vez que Dios lo logra, muchachos, a través de la alabanza y de la adoración, usted comienza a sembrar en Dios y al rato viene y cosecha grandes bendiciones para su vida, ¿verdad? Pero es cuando usted y yo hemos logrado un nivel de vida espiritual, que hemos entrado en su presencia y logramos un nivel de vida espiritual y Dios así opera, comienza a llenarnos de Él. Dice, Dios nos bendice abundantemente y con su poderosa presencia, tanto y como le alabemos y le adoremos. O sea, como que está condicionada en la Biblia la bendición nuestra, ¿verdad? A la alabanza y a la adoración. Y no es porque Dios quiera siempre que la alabemos, sino que es el caminito para la victoria, es el camino para la bendición. Y es que cada problema que tenemos en la vida requiere de un grado de unción y de comunión con Dios para vencerlo. Y cuando vienen problemas, pues no tenemos más que refugiarnos en su presencia. Y al hacerlo, nuestra vida se llena de unción de Dios, de la comunión con Dios. Y al llenarse de esa manera, crecemos espiritualmente y el problema se vence, porque llegamos al nivel de vida espiritual que se requiere para vencerlo. Así que para eso la alabanza y la adoración son necesarios. Dios promete, dice, estar presente con todo su poder cuando su pueblo le alaba y le adora. Y aquí viene, mire, dice, Dios libera todo su poder a nuestro favor cuando le alabamos y le adoramos
porque Dios habita en medio de un pueblo que sabe alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Cuando Josafat y el pueblo de Judá entraron a la batalla alabando y adorando a Dios, experimentaron una gran victoria porque Dios derrotó a sus enemigos, a sus poderosos enemigos. Y Dios los derrotó personalmente, directamente. Llegaron ellos y ya estaba la victoria ganada. Y así es, muchachos. Así que Dios promete derramar de su poder, derramar de su presencia, manifestar su gloria cuando el pueblo comienza y tiene esa actitud de alabanza para con Él, ¿verdad? Así que el camino para la victoria, el camino para la bendición, el caminito para la provisión de Dios es simplemente meterse a su presencia y adorarlo. Digo simplemente porque es sencillo adorar a Dios. Por eso en las iglesias la gente tiene un diferente nivel de vida espiritual, porque está la alabanza bonita acá, y unos están platicando, otros están con el celular, otros están pensando en el fútbol, ¿verdad? Porque híjole, va ganando México, va perdiendo, Jamaica está pesado, pero pues mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y comenzamos, ¿verdad? Y está el hermano Rodrigo acá, esforzándose y todo, echándole ganas, ¿verdad? Para con Dios, ¿verdad? Y queriendo llevar a la iglesia la comunión con Él. Y algunos sí se levantan, otros a medias, otros así. Pues ahí está el nivel de vida espiritual de cada uno de nosotros. Ahí está la clase de compromiso que tenemos con Dios, ¿verdad? Y luego lo vemos en las bendiciones, y luego lo vemos en las dificultades. Y cuando vemos también a una persona con problemas, hay mucha gente que dice, y seguramente cometió algún pecado. No, para nada. Es que Dios nos quiere llevar a un nivel más grande. Y híjole, así Dios actúa, ¿verdad? Dios quiere llenarnos más. Dios quiere a veces desatar un ministerio más fuerte. A veces Dios quiere, pues algo más grande, ¿verdad? Y no es necesariamente que uno haya hecho algo malo, ¿verdad? Así que, muchachos, pues el poder de Dios se manifiesta cuando el pueblo le alaba y le adora. Bien, vámonos. Ahí está la base bíblica, pero ya no hay chance de leerlo porque ya es bien tarde. Dice el séptimo beneficio: el mayor beneficio y bendición que podemos obtener por alabar y adorar a Dios es el privilegio de poder disfrutar de su presencia. Y eso sí, se disfruta, muchachos. La presencia se disfruta. Por eso los mesiánicos están equivocados, porque dicen nada más el sábado. No, Jesús dijo, va a venir el día y la hora en cuanto ni acá ni allá van a decir que ahí está Dios o que lo van a adorar nada más ahí. No, dice, porque Dios va a buscar adoradores que adoren en espíritu y en verdad y en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿verdad? Y muchos dicen que nada más los sábados. Para ver eso tenemos que entender claramente lo siguiente: hay tres pueblos en la Biblia: el pueblo judío, el pueblo gentil y la iglesia de Dios. Entonces el pueblo de la iglesia de Dios no tiene otro mandamiento más que abstenerse de ahogado, de sangre y cosas sacrificadas a los ídolos. Nada más. No se nos obliga a judaizar ni a guardar la ley. Uno es salvo por gracia. Los judíos es diferente. La ley sigue pues para con ellos, ¿verdad? El gentil pues es otra cosa, ¿verdad? Pero a la iglesia de Dios nada más se nos dice de eso, ¿verdad? Que la religiosidad, que el taparse la cabeza no tiene que ver nada con la gracia de Dios, ¿verdad? A veces la gente, o sea, con el afán de legalismo, el legalismo sustituye la obra del Espíritu Santo en las iglesias, pero no va con Dios ni con el Espíritu Santo. O es el legalismo o es el Espíritu Santo, uno de los dos, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra dice que el mayor beneficio es disfrutar de la presencia de Dios. Es el beneficio de la alabanza y la adoración. Cuando uno disfruta la presencia de Dios, su vida se llena de gozo. Por eso dijo el salmista, dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Eso significa dos cosas. La palabra en tu presencia quiere decir en tu rostro, dice en el término hebreo. En tu rostro hay plenitud de gozo. Imagínense si eso es en el rostro de Dios, ¿qué habrá en su corazón, verdad? Porque el rostro refleja lo que hay dentro de uno. Entonces, en el rostro de Dios hay plenitud de gozo. Y cuando dice, y delicias a tu diestra para siempre, eso es lo que usted y yo podemos disfrutar. Podemos disfrutar el gozo de Dios y las delicias de la mano de Dios, ¿verdad? Y eso lo obtenemos a través de una vida de adoración y de alabanza para con Dios. Nuestra vida debe de ser una muestra de alabanza, un reflejo de alabanza para Dios, ¿verdad? Una muestra de cómo se debe de adorar a Dios. Y acuérdense que la adoración a Dios y la adoración a Dios es en obediencia, es a solas, es en la iglesia. De muchas maneras podemos adorar a Dios, de muchas maneras. Bien, dice, podemos entrar automáticamente en su presencia cuando alabamos y adoramos a Dios con un corazón agradecido, porque la alabanza y la adoración son la respuesta directa de un corazón agradecido con el Señor. Y Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado, nunca jamás. No puede, pero nadie le digan. No, ve una persona humillada ante Él y todo eso,
Como Dios es un Dios lleno de gracia y de amor y de misericordia y de compasión, a una persona así no lo desprecie. Lo recibe porque lo recibe. Por eso dijo el salmista, ¿verdad? ¿Qué dijo en el Salmo 51? Al corazón contrito y humillado, dijo, no despreciarás tú, oh Dios. No lo desprecie. Bien, vamos a ver 7 palabras hebreas que no tienen que ver nada con el mesianismo, sino con la Biblia, acerca de lo que es la alabanza y la adoración. Mire, vamos a irnos rápido. Alabanzas hebreas. Dice, en la Biblia encontramos las palabras alabad, alabanza, cantar, exaltar, etcétera. Pero las raíces etimológicas son diferentes, así como sus significados. Mire, dice, no podemos dar una fórmula o una receta de cómo adorar al Señor, porque la adoración es algo espiritual, es algo íntimo y algo personal. Pero la Biblia nos enseña cómo podemos expresar exteriormente nuestra experiencia íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo. Le digo que no hay fórmulas cómo debe de ser exactamente en la adoración, porque cada persona es diferente. Es como en una familia. En una familia, aunque tenga 10 hijos, todos son diferentes. Y a veces el error de muchos padres de familia es que todos los tratan por igual. Y no, cada persona tiene un carácter diferente y un temperamento diferente. Algunos son muy acá bien rebeldones y otros son más calmados como yo, ¿verdad? Entonces se les trata de una manera diferente. No puedo usar lo mismo para uno como para otro. Los va a herir. Uno se le va a rebelar y otro no, lo va a herir. Tiene que ser diferente el trato, ¿verdad? Pero Dios sí. Dios sabe tratar a cada uno como es. Bien. La primera palabra que se traduce para la alabanza es yada. Pero como en el hebreo no hay vocales, así se escribe, Y, D, y H. Pero se pronuncia yada. Pero vamos a ver qué significa. Significa una acción voluntaria que expresa dependencia absoluta en Dios, extendiendo los brazos y levantando las manos, alabando al Señor. Eso significa. Es cuando uno levanta las manos en señal de rendición. Y es algo voluntario. La alabanza así es la unión del Espíritu de Dios con el Espíritu de uno. Y uno voluntariamente, ¿verdad?, con su propia voluntad, adora a Dios. No es forzado. Y aunque la gente le diga, adora, y este es otro, pues sí, el que está al frente se desespera, porque pues la gente nomás no da. Y uno le dice, por favor, adora al Señor, reconoce a Él, reconócelo a Él como tu Dios y que sabe qué. Pero híjole, qué duro, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Pero muchachos, la alabanza es así, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón tiene que brotar esa voluntad para adorarle. Cuando brota esa voluntad en nuestra vida, provocada por su disponibilidad y por la dirección del Espíritu Santo, no, hombre, muchachos, es algo precioso, ¿verdad? Porque se une Dios con usted y usted con Dios. El antónimo de yada es exprimirse las manos en desesperación y angustia. Eso significa, o sea, desesperadamente. Es cuando uno anhela a Dios. Por eso Jesús Romero decía, tengo hambre de ti. Dice, hambre que duele, que desespera, que debilita. Es que cuando viene el hambre por Dios, así se siente uno. Bien, hay que seguirle. Ahí está la base bíblica. Es más, se los voy a dejar los estudios para que los vean. Otra palabra en hebreo se llama, se pronuncia tovda. Y así se escribe, tovda. Dice, significa levantar las manos en acción de gracias, presentar sacrificios de acción de gracias, no solamente por todo lo recibido, pero también por lo que se espera recibir. Eso es fe en acción, es la alabanza. Es cuando no ve nada y Dios le dijo, te voy a proveer, yo te voy a levantar. Y usted sabe que es Dios, no se puede equivocar, sabe que es Dios. Y lo adora y lo exalta en fe. Y le da gracias por lo que Él le va a dar, porque lo que ya le dio. Y lo exalta de esa manera. Eso se llama tovda. Es fe en acción. Ahí está la base bíblica, Jeremías 33:11. Según Salmo 104, dice, la llave para entrar a una vida de alabanza, de victoria y de éxito es sacrificios y acción de gracias. Dice, no pierda usted la llave, porque de lo contrario se convertirá en una persona amargada, inconforme, siempre acusando y culpando a los demás de todo y por todo. O sea, cuando en nuestra vida no hay alabanza, hay queja, hay murmuración, hay chisme porque no hay alabanza. Entonces, si alaba, o alaba al otro o alaba a Dios. Entonces, mejor alabe a Dios, le sale más barato, más bueno, más efectivo, ¿verdad? Bien, algunas razones del por qué es tan importante levantar las manos en señal de rendición y de alabanza. Y ahí está la base bíblica, las razones. Vámonos rápido porque se hace tarde. La tercera se llama halal. Y así se escribe. Me equivoqué. Es
LL, le puse al revés. Significa celebrar con palabras, hablar entusiasmadamente de alguien o de algo, presumir jactanciosamente. Eso es referente a Dios, ¿verdad? Presumir a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, ¿verdad? Mi Dios es todopoderoso, mi Dios es único, ¿verdad? Eso es hablar con entusiasmo, celebrar su presencia y adorarlo, alabarlo, ¿verdad? Dice, el gozo interior debe expresarse exteriormente. La alabanza siempre es extrovertida, audible, visible. La alabanza y la adoración son fe en acción. Otra vez, eso es halal o halal. ¿Cómo ven? Está tremendo, ¿verdad? Luego les explicamos más sobre eso. Dice, a la misma magnitud que sea nuestra revelación de Dios, también será nuestra alabanza y adoración al Señor. Si la revelación que tenemos de Dios es pobre y mediocre, así será nuestra alabanza al Señor. Así que depende el concepto que tenemos de Dios o la revelación que tenemos acerca de Él. Bien, vámonos. La alabanza no es emocionalismo, pero sí están involucradas nuestras emociones. Es lo que les decía ahorita. Aunque nuestra vida de alabanza no debe estar fundamentada en sentimientos ni en emociones, sí es correcto que surja la emoción como resultado de alabar al Señor, dando los pasos de fe y desafiando todo obstáculo basados en su palabra. Dice, cuando alabamos al Señor, aunque no se tenga el deseo de hacerlo, Dios siempre honra esa clase de fe y nos llena de su gozo y nos da la victoria. Aunque no haya fuerzas en uno, aunque no haya nada, pero lo alabamos, ¿verdad? Bien, rápidamente. La alabanza es una disciplina que requiere la iniciativa del creyente a pesar de sus emociones. Dice, el emocionalismo surge cuando solamente se alaba al Señor si se tienen las ganas y se termina cuando ya no tienen los deseos de seguir alabando al Señor. Es que mucha gente dice eso. No, es que no siento alabarlo. Es que uno dice, alaben al Señor, adoren lo que sabe que. Es que no siento. No, es que aunque no sienta, es una disciplina. Pero yo sé que la carne es débil, la carne no le gusta hacer eso. Métase con Dios. Que surja en su corazón una pasión por Él. Y va a ver que lo va a hacer. Pero también hay que disciplinarnos. Bien, el no querer alabar al Señor objetando que no me siento listo para ello es verdadero emocionalismo. Es decir, no debemos permitir que las emociones gobiernen y dicten mi nivel de alabanza. Para nada. El estar de pie mientras alabamos al Señor tiene dos funciones principales. La primera tiene que ver con el respeto, la reverencia y la solemnidad. La ilustración dice, una reunión de dignatarios, de presidentes, la gente se pone de pie, ¿verdad? Pues imagínense, alguien mayor que el presidente está aquí, ¿verdad? Alguien mayor que un dignatario. Nuestro Dios todopoderoso. Por eso alabamos a Dios de pie. Pero tenemos que saber por qué lo estamos haciendo. No nada más es ponernos de pie porque el que dirige la alabanza se le antojó que estuviéramos parados. No. Es señal de respeto a nuestro Dios. Él está presente. Y eso no es algo religioso. No es algo legalismo. Es algo que usted y yo tenemos que sentirlo. Está aquí nuestro Dios y vamos a adorarlo. Y la otra cosa que denota, la segunda función de la posición de pie es para indicar que se pone atención. La capacidad de concentración tiende a disminuir al estar sentados y relajados. Aunque la alabanza no es concentración, para nada, para que no entendamos eso, ¿verdad? Pero si estamos sentados, no podemos concentrarnos en alabar. Al rato nos da sueño, al rato todo lo demás. Sí, alabamos y todo lo demás, pero pasa. Por eso dice la palabra que de pie, ¿verdad? Bien, otra palabra que significa alabanza es sabash. Esa palabra significa expresión de júbilo y victoria. Son expresiones en fuerte y alta voz y son gritos de júbilo. Y ahí está la base bíblica. Eso fue lo que Jesús hizo cuando dice la palabra que venían los 70 y le decían, Señor, venían bien alegres. Aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y la palabra dice que Jesús se llenó de gozo. Dice en el término hebreo que se llenó de sabash. ¿Qué significa eso? Que comenzó a brincar, así como brincar desesperadamente y a gritar. Y decía, te alabo, Padre, porque la sabiduría de los sabios la escondiste y se la diste a los niños. Y se regocijó en el espíritu, dice la palabra. Se llenó de sabash. Y así gritaba lleno de júbilo. Nada más que muchos no lo entendemos, ¿verdad? Pero sí, imagínense él gritando de júbilo, brincotes que pegaba, bien recio. Así lo hacía él. Es que en la iglesia somos bien religiosos. Si comenzamos a brincar así, va a decir, este hermano puro emocionalismo, puro grito. Pero miren, nuestra alabanza a Dios, profunda alabanza, ¿verdad? Alabanza que sale del corazón, debe producir una vida transformada. Usted no puede alabar a Dios de esa manera y salir allá afuera y echarse un round con alguien. Órale, ¿qué sabe qué? O sea, una alabanza real brota de una vida de santidad,
de una vida obediente, de un carácter firme con Dios, una vida que refleja la comunión íntima con Dios. O sea, es fácil venir a la iglesia y alabar así, pero afuera es donde tenemos que dar testimonio, es donde tenemos que reflejar, ¿verdad?, la clase de Dios que tenemos. Entonces Jesús así era, expresaba esa alabanza. Así tenemos que expresarla también, con ese júbilo. Bien, dice, cada vez que recuerdas y entiendes que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo y gritas de júbilo, automáticamente le estás recordando al enemigo su derrota. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Otra palabra es barak. Dice, significa bendecir al Señor como un acto de adoración, postrado, arrodillado en la presencia de Dios, esperando recibir un milagro del Señor. Eso significa barak. Y ahí está la base bíblica de ese término. Dice, necesita haber una coherencia entre lo que cantamos y lo que expresamos. Necesitamos expresar y vivir lo que cantamos. Es lo que les decía ahorita, ¿verdad? Entonces, eso es barak, ¿verdad? Es bendecir al Señor con acto de adoración. O sea, es la alabanza, pero con adoración junta. Bien. Otra palabra es amar, y así se escribe, ZMR. Dice, significa hacer ritmo y música. Tocar con los dedos de las manos un instrumento musical. Hacer música con fuerza, con vigor, con entusiasmo, con sentimiento. Ese tipo de alabanza fue la que entonó David cuando danzó. No, hombre, no le dio vergüenza. No, hombre, él se agarra brincando, adorando, danzando a Dios. Su esposa lo tuvo un poco y lo maldijo. Y nunca jamás tuvo hijos esa señora. Era hija de Saúl. Así que así cantaba el salmista, ¿verdad? Y el salmista era un adorador tremendo. Él decía, canten a Dios con salmos, con himnos, cánticos espirituales, con salterios, con arpas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo, todo lo que respira la vida de Jehová, decía él, ¿verdad? Era un adorador pleno, ¿verdad? Entendía todo ese significado. Bien, y lo último, la última palabra que significa alabar o alabanza es así, teilá, así se escribe. Dice, ahí está la base bíblica donde está esa palabra en hebreo. Es la forma, dice, más exaltada de alabanza al Señor. Es alabar al Señor con un cántico nuevo, un canto no aprendido previamente de memoria. Es expresar en voz audible palabras de gratitud y de adoración, estableciendo una relación íntima y amorosa con el Señor. Es cuando estamos en la plena adoración y viene un cántico nuevo, a veces en lenguas, a veces en palabras, en inglés o en español, se decía el lenguaje de cada quien, ¿verdad? Es una alabanza no aprendida, simplemente le adoramos. Es una alabanza, una adoración que fluye de lo profundo del corazón. Es una alabanza que expresa y que revela una intimidad y un fluir interno con el Espíritu Santo y que nos llena y llena toda la iglesia y comienza ese tipo de alabanza para con él. Eso es la palabra Teilá. Bueno, pues dejo lugar al pastor. ¿O a quién, brother? Gracias, muchachos. Dios les bendiga. El hermano viene 3 veces al año aquí a California, aquí con nosotros. Él va a venir como para finales del año y pues puede continuar con este estudio, pero no hay problema de hacerlo más temprano, tenemos todo el día aquí. Si es en la mañana, mejor. Pero lo hice en la tarde porque algunos músicos trabajan en la mañana y no vinieron, no estuvieron aquí. Lo hice en la tarde para que ellos estuvieran y no están acá tampoco, así que pues no. Pero no se vayan porque vamos a tener un convivio aquí afuera, aunque sea ahí en la entrada. Y los esperamos mañana aquí al servicio a las 6 de la tarde, los que quieran venir. Ahora sí, si viene el hermano.